Ese estado inconsciente creo que es un estado de tranquilidad, pero también de luchas, porque creo, de lo que recuerdo, hubieron momentos de desesperación, de encontrarme con ángeles y demonios. Hoy en un nuevo capítulo de ¿Qué hay después de la muerte? Con un invitado muy especial, Sergio Castañeda Hoyos. Sergio, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, contento por esta invitación para poder contar esta historia de vida que nos ha regalado la misma vida para estar hoy aquí. Muchas gracias, Sergio. Hemos titulado Estado de coma por COVID y muerte clínica, tu caso. Yo quiero que nos cuentes un poquitico de tu vida, contame cómo está tu familia y cómo se conforma. Mi familia se conforma por 4 personas que vivimos en un núcleo familiar, mi esposa, los 2 hijos y Checho, que hace parte pues de ese vínculo familiar. Sergio es una persona que durante su vida ha estado en torno a los medios de comunicación y que hoy, después de esa experiencia que ya vamos a contar en un ratico, pues estamos aquí nuevamente con una nueva oportunidad de vida que nos ha regalado. Luchándola. Sí, bastante, bastante, porque no es fácil. Bueno, Sergio, ¿tú dónde vives? Yo vivo en el municipio del Retiro, En el Retiro, en el Oriente. oriente antioqueño, ahí pegadito a La Ceja, ahí cerquita. Bueno, ahora sí, contame cómo empezó ese proceso de esa enfermedad. Proceso de enfermedad que fue en el marco de pues, lo que todos tuvimos a nivel mundial que vivir, y fue en el marco del COVID-19, tratándonos de cuidar mucho con todas las precauciones posibles. Por esos días, cuando ya nos permitieron, que fue más o menos en el mes de julio del año pasado, ¿cierto? Que nos dieron pues como la posibilidad de empezar a salir y hacer algunas cosas. Yo he trabajado por algunas empresas como freelance en la animación y presentación de eventos. Entonces tuve un evento en la zona minera, no recuerdo el nombre del municipio, y creo que allí fue donde me contagié. Empecé a presentar toda la sintomatología. Me fui para urgencias en el Hospital de La Ceja. Allí al tercer día ya estaba en estado de coma, entubado. Allí duré 1 mes y 5 días exactamente entubado, ¿cierto? Viviendo una serie de situaciones que pues también me han parecido muy curiosas, porque estaba en un coma inducido, pero también tuve la oportunidad de escuchar mensajes, de escuchar lo que se estaba en torno al hospital. Después de ese mes tuve que ser trasladado por un tema de que tenía que hacerme un procedimiento médico que en La Ceja no lo podían hacer. Entonces me enviaron para el Hospital de la María en la ciudad de Medellín. Allí estuve todo ese proceso de recuperación. Cuando ya pues desperté del estado de coma, allá estuve otro 1 mes y 5 días. En total fueron 2 meses y 9 días, exactamente el 9 de septiembre, que es mi nueva fecha de nacimiento. Se puede decir que sí, es como volver a nacer, es cierto. O sea que ¿cuántos días estuviste en estado de coma inducido? 1 mes y 4 días. 1 mes y 4 días. Cuéntanos entonces cómo fue esa experiencia, cómo fue entrar allá a la UCI, qué condiciones veías o ya estabas como más inconsciente, te dijeron que te tenían que entubar o te entubaron por voluntad médica. Cuéntanos un poquito sobre La eso. verdad fue una situación muy esperanzadora, porque yo dije, voy a urgencias, me aplican algo o me ponen oxígeno y me mandan para la casa. No es tan grave tampoco, pues porque no me sentía. Cuando empecé en ese proceso de urgencias, empecé a desaturar muchísimo, ¿cierto? Al punto de que cuando yo llegué al hospital estaba saturando creo que 75, y en urgencias, a pesar de que tenía el oxígeno, empecé a tener una saturación de 60, 65. Entonces allí tuve un día en urgencias, de urgencias me pasaron para hospitalización. En hospitalización, yo igual con mi actividad, es más, cuando estaba en hospitalización me llevé mi PC y seguí trabajando normal. Pero sí empecé yo como a sentir esa ausencia del aire,
y todos los días agravándose un poco más. Hubo el tercer día, me levanté yo para el baño y no fui capaz de regresar. No recuerdo porque me desmayé, me tuvieron que poner oxígeno, pero una careta diferente a la cánula normal que te ponen. Entonces ya comencé a despertar y hicieron un consejo médico. En el consejo médico decidieron que tenía que ir a UCI, no para intubarme, sino para colocarme una careta diferente, que es una careta que funciona a presión, que te cubre todo el rostro. Allí yo recuerdo hasta siendo consciente, porque yo fui consciente cuando me entraron a la UCI, cuando me colocaron en la cama, me pusieron la careta. Y esa noche definitivamente desaturaba totalmente, estaba bajando casi a 60. Y el médico se acercó, me dijo, Sergio, te tengo que entubar. Entonces yo recuerdo que le dije, si usted lo cree conveniente, si no hay otra opción, doctor. Yo lo único que recuerdo es que yo hice una pequeña oración y hasta ahí me acuerdo al despertar al mes y 5 días. Fueron un mes y 5 días. Sin embargo, en el transcurso de ese coma inducido tuve la oportunidad de escuchar y tener un par de experiencias que recuerdo cuando iba a mi esposa, me hablaba, me llevaba los mensajes, porque tuve la fortuna de que vos sabes que en las UCIs no te dejan entrar. Ella sí tuvo la posibilidad de entrar. Me colocaba los mensajes y alcanzo a recordar algunos que escuché. Y recuerdo un acontecimiento muy particular que fue en un consejo médico que se tuvo y allí el doctor decía, tenía la saturación, porque lo dijo, lo mencionó, este muchacho tiene una saturación de 52, era que estaba, 52 definitivamente. Yo no creo que hoy alcance. Enfermera, llame a su esposa y a su familia para que vengan y se despidan. Eso fue como un detonante para yo empezar a ejercitarme y ser muy consciente de mi respiración. Normalmente no somos conscientes de nuestra respiración. O sea que aún estando en estado de coma inconsciente, tu, digamos, tu intelecto o tu parte interna estaba consciente de lo que estaba pasando. Sí, en ese momento fui consciente y de hecho eso fue lo que me conllevó a empezar a hacer el ejercicio de respirar, exhalar, inhalar, inhalar, exhalar. Al hacer ese ejercicio, yo recuerdo que una de las enfermeras indicó, doctor, está subiendo la saturación nuevamente. Mi esposa efectivamente llegó, yo escuché algo de lo que conversaron y él le decía, si quiere se despide, y si no, pues esperemos a ver qué, porque realmente, aunque ha subido la saturación, no sabemos cómo va a reaccionar, ¿cierto? La saturación me volvió a subir a 93, 94. Y ella, recuerdo muy bien, lo que yo le escuchaba fue, le dijo, doctor, es que él no se va a morir. Él todavía tiene muchas cosas por hacer. Yo soy consciente de que se me salieron unas lágrimas, aunque no, pues tenía mis ojos cerrados. Y ahí no tuve el inconveniente de la saturación, se me subió la presión. Entonces ya hasta ahí recuerdo, ¿cierto? Y otras cosas pues que ya pues tuve como conciencia de lo que los audios que me llevaban y todo esto. Bueno, yo quiero que nos cuentes un poquito qué fue lo que viste o qué fue lo que realmente viviste en ese momento de la inconsciencia, en el momento que tú me dices que pasaste pues como por unos eventos muy especiales. Hubo uno en particular que yo no sabría si llamarlo un ángel o si era el mismo Jesús como creyente. Era una playa, yo estaba sentado y llegó, nunca le vi el rostro. Me dijo, Checho, camina conmigo. Yo caminé con él. Me llamó mucho la atención porque en ese par de encuentros que tuve, siempre me llamaban por el nombre. Checho, ven, caminemos. Volvimos y nos sentamos y él me decía, tú no vas a morir, pero tienes que mejorar muchas cosas en tu vida. Pero estate tranquilo, no vas a morir. De un momento a otro giré mi cabeza
cuando ya no estaba, ¿cierto? Y hubo otro acontecimiento muy particular y fue, después confronté pues como con las personas que estuvieron muy pendientes, con los doctores, con las mismas familias, y fue un día que tuvieron que hacerme reanimación, porque me dio un paro respiratorio, ¿cierto? Una de esas crisis que tuve, porque creo que fueron muchas cosas de las que me contaron después del acontecimiento. Y fue un acontecimiento en una iglesia que al ir entrando en una parte de la iglesia era ruinas, en la parte de afuera, pero cuando entras era una cosa majestuosa, totalmente blanca, y no era rectangular, sino circular, con tribunas, donde allí solamente habían sacerdotes. En el medio de la iglesia tenía una escalera eléctrica, yo comencé a bajar, y detrás venía un sacerdote de ellos, enojado, y me decía, tienes que entrar, tienes que entrar. Cuando en el centro de esa escalera había como una especie de puerta, y en el fondo se veían personas, pero personas tristes, llorando, y yo pues dije, no, yo no quiero estar aquí, yo sigo. Y enfrente se me posiciona otro sacerdote y me dice, es tu decisión, Checho, tú decides si quieres entrar o sigues. Y yo, no, yo sigo. Cuando yo salgo de la puerta, me encuentro en un escenario diferente a la iglesia, pero yo ya empiezo a entrar en un estado de conciencia. Y lo que recuerdo es que vi los rostros de las enfermeras y los doctores y me decían, te sientes mejor, estás mejor. Y cuando lo confronto con las personas que estuvieron en ese acontecimiento, y fue que ya me corroboraron que estaba en un paro respiratorio, yo estuve a punto de morir. Sergio, ¿qué sensación produce estar en ese sitio? ¿Consciente o inconsciente? De las dos formas. Eh, pues en ese estado inconsciente creo que es un estado de tranquilidad, pero también de luchas, porque creo, de lo que recuerdo, hubieron momentos de desesperación, de encontrarme con ángeles y demonios, donde a veces también angustiaba porque yo creo que también es encontrarte con tu realidad interna. Entonces cuando hay cosas que tienes que ajustar y tienes que modelar, es doloroso también, ¿cierto? Ya en el estado de conciencia hubieron momentos de desesperación, hubieron mucho espacio para un encuentro personal, hubieron momentos de dudas, pero también de un encuentro personal profundo, que eso también tiene que conllevarte después de esa experiencia a tratar de llevar una mejor calidad de vida, tanto en tu labor familiar, en tu labor diaria, como en esa parte espiritual. Entonces a veces nos dejamos mucho de esa parte y dejamos como de encontrarnos con nosotros mismos y con eso que creemos. Entonces creo que fue un ejercicio maravilloso para poder volvernos a encontrar. En el momento en que estuviste en ese sitio, en esa parte redonda, en esa parte donde viste esos sacerdotes, ¿no te acordabas de tu familia, de tu esposa, de tu hijo, o era solamente tú? No, fue Checho solo, porque quien tenía que tomar la decisión era yo. ¿No te producían recuerdos, sensaciones que te hacían falta? No, yo creo que en ese momento no, fue una experiencia más personal. Hubo en otros acontecimientos donde sí era prioridad, de hecho, aparecieron muchas personas que han estado dentro del proceso determinante de la vida de Sergio, ¿cierto? Y que allí estuvieron, dándome ánimo, conversando muchas cosas. También fue un espacio para reconciliarnos, porque a veces sin querer hacemos daño a personas, no porque seamos malos, sino porque hay momentos de la vida que sin querer le hacemos daño a las personas. Entonces fue como un espacio también de reconciliación. ¿Cómo describes ese lugar? ¿Un lugar cálido, un lugar frío, un lugar tenebroso? ¿Cómo lo describes? No, yo lo describo como un lugar que te genera también tranquilidad. Paz. Paz. Un lugar donde te genera esa sensación
de aquí estás y estás rodeado de muchos seres, pero también es la posibilidad para que pases a otro nivel o a otra esfera de tu vida donde lo que se te está buscando es que crezcas. A mí muchas personas me han preguntado, Checho, terrible, esa situación muy dura. Yo no lo manifiesto así, yo simplemente vi como la oportunidad de que en ese estado podía mejorar, porque pues hoy estoy aquí presente. Entonces fue también la posibilidad de decir, no le tengas miedo a la muerte. Tú te mueres y no te das cuenta. Yo desperté después de 1 mes y 5 días y aquí estoy, nuevamente teniendo una experiencia de vida diferente a la que tenía antes de que me sucediera ese acontecimiento. Y creo que las cosas tienen un propósito en la vida. ¿Cuál era el propósito para Checho? Poder tener esa experiencia. El tema de la enfermedad, la verdad es un tema que pasa a un segundo plano para Checho, ¿cierto? Lo importante es qué hay dentro de tu corazón, qué puedes mejorar, qué puedes aportarle a los otros. Y más desde, digámoslo, desde la labor de comunicación o comunicacional que puedo generar a través de lo que Checho hace en su oficio, que es comunicar. Entonces, ¿cómo puedes contarlo? Y créeme que esto que hoy estamos realizando es la posibilidad de contarle al mundo y a mucha gente que quizás no solamente tuvieron que pasar el acontecimiento del COVID, sino que en algún momento también lo pueden hacer. Entonces es contárselo y decir, hey, vea, la fe existe, Dios existe y los milagros existen. Por mí médicamente no daban nada, nada. De hecho, yo me vi en riesgo de que me volvieran a entubar por segunda vez. Y cosas de la vida, y no, venga, uno de los internistas, no, ven, vamos a darle otra posibilidad a tu vida. Pero si te entubo, yo sé que no lo vas a aguantar. Y empezaron a aparecer una cantidad de gente dentro de la misma UCI que generaban ese espacio. Y yo aprendí que la gente a veces en las UCIs o en los hospitales no se mueren de la enfermedad, sino de la tristeza. De la parte psicológica. La parte espiritual y la parte psicológica es fundamental, por eso hay que alimentarlo y mientras tengamos la oportunidad, aprendamos de todas esas cosas buenas. Porque en ese transcurso cuando yo entré en ese estado de lucidez, fueron 9 personas exactamente que de mi cuarto vi que sacaban en bolsas negras y les dio COVID y también. Y no entraron en un estado tan crítico como el que yo entré, pero se fueron. ¿Sentiste miedo alguna vez en ese Mucho, uy, mucho, demasiado. Demasiado por circunstancias como esas. Por circunstancias porque cuando yo desperté estaba totalmente enematizado con una cantidad de cables. Yo desperté con la traqueotomía después de la entubada. Me hicieron traqueotomía, que aquí lo pueden ver. Me hicieron traqueotomía. Entonces, por mi profesión, que gran parte es la voz, yo desperté y yo no hablaba. Después a los días me dijeron, te vamos a bañar y me voy a sentar y yo no me puedo parar porque estaba, o sea, ya mis piernas después de mes y no sé cuántos días ya no respondían porque no estaban físicamente listas para soportar el peso de mi cuerpo y me fui al suelo. Entonces yo dije, ¿qué pasa? No voy a volver a caminar, no voy a volver a hablar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si quedo vivo, listo, yo voy a salir de aquí vivo porque siempre está la esperanza. Pero en esas condiciones, que entonces las manos no me daban, esta no la movía porque aquí me tenían conectado todo, me daban el alimento por unos tubos, ¿cierto? Pero cuando empecé a comer, yo no era capaz de coger la cuchara. Entonces, ven, o sea, de generar esa dependencia también, muy duro. como Después de volver a que, empezar. claro, porque es después de que tú eres capaz de hacer todo y despiertas, ¿y qué pasó aquí? Y a mí tampoco, por recomendaciones médicas y psicológicas, no me podían decir, es que a usted le pasó esto, esto, esto. Me hicieron diálisis, me dio una trombosis, me dio una bacteria invasiva, creo que se llamaba, invasiva. Entonces, y de hecho yo estuve en acuartelamiento de esos
2 meses y algo, como un mes después de que desperté, que fue allá mismo en el Hospital de la María, donde adquirí, que eso es normal en todos los hospitales que uno adquiera bacterias, pero como yo tenía mis defensas tan bajitas, entonces obvio. Entonces, ahí estuve en todo ese proceso y fue fuerte, claro, miedo, todo el que usted quiera. ¿Cómo fue volver a tu cuerpo? O sea, ¿tuviste sensaciones de cómo te volviste a meter a tu cuerpo o simplemente despertaste? Cuéntame cómo fue eso. Yo no sé si era por el tema de la sedación, que eso fue un proceso cuando lo van a despertar a uno, pero en ese estado yo sí recuerdo eh, como esa constante lucha entre unos seres demoníacos y otros que estaban al lado y eran angelicales. Así lo viví yo. ¿Cierto? ¿Y cómo fue esa experiencia? O sea, ¿qué sentías o qué te decían o peleaban por ti? Contanos. A mí me asustó mucho. A mí me asustó mucho. Yo, ¿qué es esto? Ya aparecían unos. Recuerdo la imagen como de un búfalo y entonces me gruñía y me hacía con sus patas y después aparecía otro y me decía, no, tranquilo, no te va a pasar nada. Estate tranquilo. Puedo detectar que tu grado de espiritualidad es muy grande. Posiblemente. Obviamente hay experiencias que te ayudan y te conllevan a tener esa experiencia. Y viene primero de mi familia. Es una familia católica con una experiencia constante de ir a la Eucaristía, de enseñarte oración. Practicante. Practicante. Y obviamente tratando también de infundir muy buenos valores. Y después, 8 años en la orden franciscana conventual, donde hay toda la experiencia de vivir, pues, de estudiar filosofía, teología. Tuvimos la experiencia también de ir a la casa materna en Asís, en Italia, y allí eso es una cosa bien interesante porque se hay una espiritualidad profunda. Entonces ese hábito no solamente de rezar, de orar profundamente, de constantemente todo el día estar en el ejercicio de la oración y la meditación, ayuda. Y yo creo que eso también me ayudó mucho dentro de este proceso. Porque hubo un momento que sí, en ese momento de tristeza, de miedo, de saber de qué iba a pasar con Checho, tuvimos que volver a decir, venga, es que podemos dialogar y mejorar. Sergio, ¿cómo fue tu proceso de recuperación? ¿Quién te ayudó? ¿Estuviste al lado de quién? Mi proceso de recuperación, de hecho, hasta la semana pasada, físicamente, médicamente, lo terminé hasta la semana pasada. Porque de una u otra manera, el COVID en muchas de las personas nos dejó secuelas. Y una de las secuelas fue la trombosis que me dio en esta pierna derecha, ¿cierto? Y hasta la semana pasada estuve en terapia, ¿cierto? Pero no, es muy duro. O sea, no es fácil. No es fácil porque más en el estado en que yo salí, un estado, y eso pues que conozco personas que han tenido un proceso de recuperación mucho más difícil y más prolongado. De hecho, creo que el proceso de recuperación mía fue muy corto para esa experiencia tan dura. Entonces yo salí sin caminar. Eso fue un proceso de volver a aprender a caminar. Uno no cree, es volver a caminar, es tenerte que valer de varias personas para que te bañen, te sigan dando la comida, ¿cierto? Entonces una alimentación especial. No poderte bañar, entonces me tenían que bañar. Eso fue casi los 2 primeros meses. Según los médicos, la recuperación mía fue muy satisfactoria y muy rápida, ¿cierto? Porque ya después empecé a caminar normal, el saber que no podía coger mi carro, el saber que no podía coger la moto, porque de hecho lo intenté al tercer mes, solamente mover mi moto, me monté y no tenía equilibrio, me fui de un lado, de hecho me fracturé una costilla en ese proceso, ¿cierto? El tema de la sensibilidad de los pies, el dolor profundo que te genera esa recuperación, que es normal dentro de las personas que están tanto tiempo en un hospital, sea por COVID o sea otro cuadro clínico. Entonces fue difícil. ¿Quién ha estado en el proceso
de mi recuperación. Yo creo que ahí uno también se da cuenta de las personas que están en el proceso de vida. Creo fundamental mi esposa, ¿cierto? Fundamental mi esposa, eh, toda la familia, el núcleo familiar también ha estado ahí. Y muchos de mis amigos estuvieron o han estado en ese proceso de recuperación. Y hoy día todavía, Checho, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues de tu salud? Entonces, los que han estado en ese proceso saben que ha sido muy satisfactorio y volver a ver a Checho, ya está volviendo a montar bicicleta, ya puede coger su carro, ya sale a caminar, antes no lo podía hacer, ¿cierto? Y aprendes que tienes que valorar cada segundo y cada momento y lo que hay en tu entorno. Te quiero preguntar, en el momento en que estuviste por allá, en el otro lado, eh, ¿viste a alguien conocido que haya fallecido? Mi abuelo, ¿Hablaste con algún muerto? mi abuelo, ¿Tu abuelo? mi abuelo materno, ¿Lo viste? sí, ¿Pero tuviste contacto con él o simplemente fue lo viste? lo vi y siempre he tenido como esa experiencia y siento que siempre está en esa compañía. Entonces fue muy, muy aliciente, porque él estaba allá y yo acá. Entonces recuerdo que me regaló una leve sonrisa y volteó y siguió. Eso sí tengo conciencia. Y mi abuelo creo que está ahí siempre presente, ¿Sientes que tu vida cambió a raíz de este proceso? toda la vida, muchísimo, muchísimo en todos los sentidos, en el ámbito espiritual, en el familiar, en el profesional, en todo. Creo que tenía un propósito. La vida misma y Dios mismo tenía un propósito, porque creo que la vida tiene una labor y una misión grande. Aparte de comunicar, yo siempre lo he visto como la posibilidad de traerle alegría a la gente que está a mi entorno y a mi alrededor. Y por eso me ha llenado como de una serie de experiencias y situaciones puntuales para decir, hey, aquí estamos. Vení, que es que las cosas sí se pueden hacer. Sergio, quiero que nos regales un mensaje que tienes como para decirnos, para aconsejarnos, para guiar. Yo creo que te lo mencionaba ahorita y son tres cosas fundamentales. Dios existe, los milagros existen y la oración existe. Son tres armas fundamentales que le dan un giro a tu vida diferente. Sergio, me dijiste ahorita que escuchabas cosas, o sea, estando inconsciente en tu estado de coma, escuchabas a las enfermeras y a los médicos hablar. Sí, sí, y es que es muy curioso porque médicamente yo no tenía por qué escuchar eso. ¿Qué pasó? No sé. De hecho, en ese acontecimiento que te narraba ahorita, cuando desaturé tanto, ¿cierto? El médico decía, técnicamente esto no puede pasar. Él no nos tiene por qué escuchar. Y escuchaba a las enfermeras normal. Claro, en los consejos médicos, cuando mi esposa iba y me colocaba unos audios que mis amigos, mi familia me enviaba, todo eso lo recuerdo. Y eso fue estando entubado. O sea, estando en el estado de infarto. Sí, y creo que fue fundamental, por ejemplo, la compañía de Claudia, que siempre me daba ánimo, tú eres capaz, vamos, te estamos esperando en la casa. Bueno, ¿cómo ves ahora la vida? Tú sabes que hay dos diferencias entre responsabilidad y compromiso. Una diferencia gigante, ¿cierto? La responsabilidad te implica el tener que hacer las cosas. El compromiso tiene una implicidad que es el ser, en hacer las cosas porque nacen de tu corazón. Yo desde que tengo conciencia y de acuerdo pues como a toda esa información y a todas esas cosas buenas que he recibido de la vida, he sido una persona muy positiva, he sido que a pesar de las dificultades siempre nos podemos levantar, pero hoy día con un mayor compromiso de la vida, con aprovechar cada momento porque muchas veces nos llenamos de excusas y de situaciones que uno dice, no, es que no se puede, no, venga, sí se puede.
Hey, ¿quieres salir? Vamos a salir. Hey, ¿quieres estar en este lado? Vamos a estar en este lado. Así no te guste. Y lo vimos mucho en la experiencia de pareja, ¿cierto? Cosas que no, pero ¿quieres que te acompañe? Yo te acompaño. ¿Sientes que disfrutas más la vida ahora? Demasiado, siempre lo he disfrutado, pero ahorita lo disfruto mucho más. Y adicional a eso, para los que tenemos familia, los que tenemos personas cercanas, nunca dejemos de manifestarle el cariño y el amor a las personas que están a nuestro alrededor. Mientras podamos, llenémonos siempre de alegría. Los problemas son circunstanciales. Hay cosas que no son tan determinantes y creo que tampoco le podemos dar tanta importancia a esas circunstancias. Perdemos alegría. Todos tenemos problemas. Todos, yo no veo el mundo como situaciones buenas y malas, sino situaciones buenas y no tan buenas. Entonces, en la medida que podamos aprender a sortear esas situaciones, es importante siempre mantener la alegría y el amor por lo que hacemos y por quienes están a nuestro alrededor. Y es importante, porque las oportunidades hay muchísimas, pero hoy estamos acá, mañana, y siempre lo he dicho, un mes y 5 días en una UCI y tú despertaste y ¿qué pasó? Yo me hubiera podido morir y ya, la vida sigue. Pero después de que te dan la oportunidad de volver a abrir tus ojos, sí, la recuperación es dura, sí, es muy dura, sí, pero venga, es que hay que ponerle alegría y amor a lo que haces. Esta es la experiencia que nos trae Sergio. No tenemos cómo agradecerte pues esta compañía del día de hoy. Muchas gracias por venir y compartir con nosotros esta historia, una historia enriquecedora, una historia que sé que va a cambiar muchas vidas. Nosotros queremos con este programa proyectar que de verdad hay algo después de la muerte, que no solamente es nos morimos y ya, hasta ahí llegamos. Entonces quiero que nos metas en tus oraciones, porque veo que tu parte espiritual es muy fuerte, que esto pueda salir adelante, que este proyecto nos salga adelante. Y muchísimas, pero muchísimas gracias. No sabes, la producción y yo todo lo que te agradecemos por estar acá hablando tan bonito, hablando desde el corazón y sincerándote de verdad con una cantidad de público que te va a escuchar. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación y esta historia tenía que contarla. Qué bueno que fuera aquí. Sí, había que contarla. Y por eso te reitero, las cosas no pasan por casualidad, tienen un propósito. Y lo pude haber contado hace muchos días, pero creo que ese es el momento preciso para que la gente pueda saber de que las cosas son posibles, de que cuando quieres puedes, y además que existe un Dios que cuando te da la oportunidad hay que aprovecharla. Bueno, de todas maneras, mil gracias. Nos veremos en otra oportunidad. Y muchísimas gracias. Y a ustedes, queridos amigos, todas las personas que tengan experiencias por contar, ya saben que nos pueden escribir al correo que aparece en pantalla. Muchas gracias. Nos vemos nuevamente en una semana.